Sí, buenos días. Vamos a iniciar nuestro webinar. Nuestro tema de hoy es la lista de incidentes. Esperemos que les sea de utilidad y sobre todo pues que les ayude en sus organizaciones o empresas a llevar los proyectos de una mejor manera. A continuación los voy a dejar con Francisco Alcalá, que es nuestro ponente. Francisco es un administrador de proyectos certificados, tiene mucha experiencia en este tipo de eventos, de situaciones. Y bueno, le voy a ceder la palabra a Francisco para que nos comente sobre el tema. Adelante. Bien, buenos días a todos, bienvenidos. Este es nuestro primer webinar del año. Ahora sí nos dio un poquito de flojera empezar desde enero. Empezamos en febrero, pero pues aquí estamos, ¿no? Nuestros webinars son cada mes, la segunda semana, el segundo martes de cada mes es cuando pretendemos traerles a ustedes estos webinars, que son temas sencillos, pero son temas relacionados con la administración de proyectos que seguramente les va algo se llevan todos ustedes en estas reuniones, en estos webinars. Vamos entonces a comenzar con nuestro tema, el tema que nos trae hoy. Vamos a hablar de los incidentes. Bueno, la lista de incidentes es un mecanismo, es un elemento muy sencillo para darle seguimiento a los incidentes en un proyecto. Entonces, como herramienta, no hay realmente mucho que decir sobre la lista, más que su utilidad y cómo se aplica, pero vamos a tocar un poquito este tema de los incidentes en el proyecto, que es el nombre que se le da de manera, digamos, oficial dentro del estándar de administración de proyectos. Y llamamos incidente pues a los problemas, a todo lo que se presenta en un proyecto que no estaba contemplado, que de pronto mi proveedor me entrega tarde, de pronto un entregable no salió con la calidad que esperábamos, se nos enferma un miembro de equipo o nos renuncia, o de pronto un interesado pide un cambio importante, etcétera. Esas cosas que no estaban contempladas y que nos meten en aprietos en el proyecto, a eso le llamamos incidentes. También incluimos las peleas, ¿verdad? De pronto, bueno, los proyectos los llevan a cabo personas y las personas a veces no se llevan bien entre ellos o a veces tienen roces o problemas a lo largo del proyecto. Súmenle a eso un estrés para cumplir con una fecha, la presión que tenemos de clientes, de jefes, y pues es un escenario muy dado a que haya de pronto explosiones emocionales en el equipo. El estado de administración de proyectos que maneja el PMI siempre ha contemplado el aspecto humano de los proyectos. Y quizás no tanto en el sentido de, sí, es que hay que querer mucho a los miembros de equipo. No, más bien como que el sentido es, mira, los miembros de equipo son personas, sí, tienen sentimientos, tienen formas de actuar diferentes, pero si actúan mal o si tienen problemas entre ellos, van a afectar al proyecto. A fin de cuentas, lo que le preocupa al estándar o al PMI es que el proyecto salga bien. Si tenemos problemas, pleitos, discusiones, roces entre los miembros de equipo, eso a la larga va a repercutir en el proyecto. Por lo tanto, es un tema que le interesa al PMI y siempre considerando el factor humano. Somos personas los que trabajamos en los proyectos, no somos máquinas y siempre existe ese factor presente, el factor humano. Bien, ¿cuáles son los temas? Vamos a ver lo que es un incidente o cuál es la definición que da el estándar con respecto a los incidentes. ¿Cuál es la diferencia entre los incidentes y los riesgos? Porque de pronto mucha gente confunde lo que es un incidente con lo que es un riesgo y se administran de manera distinta. Vamos a realizar un proceso muy simple, lineal, para la gestión de los incidentes en un proyecto. Y en la mitad de nuestro webinar vamos a hablar pues, del tema en particular que es la lista de incidentes, de la herramienta que vamos a utilizar para darle seguimiento a estos incidentes a lo largo del proyecto. Por último, un tema muy interesante, el tema del escalamiento. ¿Qué pasa cuando un incidente no se resuelve y tenemos que subir el incidente a niveles superiores administrativos en la organización? En otras palabras, tengo que ir a decirle al jefe que uno de los miembros de equipo pues, no quiere trabajar o no me está dando los resultados. Bueno, ¿cómo se hace eso para evitar caer en las mañas o en el mal uso del proceso de escalamiento? Mucha gente de pronto usa el escalamiento como palanca política o como instrumento de amague o de amenaza, cosa que no es lo recomendable. Y bueno, al final, unas breves conclusiones. Tenemos además algunas promociones para ustedes que se quedaron con
nosotros en el webinar, lo cual les agradecemos muchísimo que nos compartan de su tiempo hoy. Y al final tendremos de nuevo, como les decía hace un momento, la sesión de preguntas y respuestas. Bien, vamos a comenzar entonces ya con nuestro tema propiamente. Hay que entender que no existe el proyecto perfecto. Por más que cuidemos el proyecto, por más chuchacuerera que sea el administrador de proyectos, por más certificaciones que tenga, por más experiencia, por mejores elementos que tenga en su equipo, de todos modos van a existir situaciones problemáticas en el proyecto. Y esas situaciones problemáticas en muchos casos comprometen el cumplimiento de los objetivos. ¿A qué nos referimos? A que de pronto una situación problemática puede provocar que yo no cumpla con la fecha de compromiso, o que me salga del presupuesto, o que me salga más caro de lo que yo pensaba, o que se comprometa la calidad del entregable y resulta que mi interesado principal, mi cliente del proyecto, pues no me acepta el entregable por esas fallas de calidad, o quizás la calidad no está mal, pero no cumple con los requerimientos que se planteaban en un principio. Bien, todas estas situaciones hacen o que podrían provocar que nos desviemos de los objetivos y que no los cumplamos, a eso se le conoce como incidente. Bueno, conocemos con otros nombres, ¿verdad? También decimos, no, pues es un problema, es una bronca, bien, pero el incidente es el término que utiliza el Instituto de Administración de Proyectos. Esta definición que vemos en la pantalla es la definición que sale de la guía del PMBOK, del libro que publica el PMI. Dice la definición incidente, issue, que es el término en inglés, un punto o asunto cuestionado o sobre el que existe una controversia o que no se ha resuelto y se está analizando, o en el que existen posiciones opuestas o desacuerdo. O sea, prácticamente todo lo que es un problema, como nosotros lo conocemos normalmente. De pronto se utilizaban algunos nombres extraños, ¿no?, para definir a los incidentes o a los problemas. En algún tiempo pues estuvo de moda llamarles área de oportunidad, ¿verdad? Hasta que pues ese nombre ya se quemó y pues, lo identificamos también como algo negativo. En algún momento también la traducción de issue lo pasaron al español como asunto, ¿sí? Y traducían issue como asunto. Pues bueno, eso como que no, pues no nos dice nada la palabra asunto. La palabra incidente sí es un poco más precisa. Y fíjense cómo aquí la acepción de la definición siempre maneja términos negativos, ¿no? Existe una controversia que no se ha resuelto, o existen posiciones opuestas, o existe acuerdo, o un asunto cuestionado. No necesariamente hablamos de problemas o de enojos, sino que es algo que necesita resolverse para poder continuar con el proyecto, y de no resolverse pronto nos puede afectar en los objetivos del proyecto. Básicamente eso es un incidente. Si no gestionamos bien los incidentes, entonces sí vamos a tener repercusiones en los objetivos del proyecto. Los incidentes mal gestionados van a provocar retrasos, retrabajos, costos adicionales, van a generar defectos en los entregables y pues, algo como conclusión o como consecuencia, insatisfacción de los interesados. Que quizás ese es uno de los impactos más grandes que tenemos cuando se gestionan mal los incidentes. De por sí un incidente normalmente ya tuvo una consecuencia, ya tuvo una implicación en el proyecto, ya generó un retraso o ya generó un costo adicional o un defecto. Si gestionamos mal los incidentes, adicional a ese efecto que ya tuvo, podemos tener lo que mencionamos ahí, ¿no? Más retrasos, más costos adicionales, roces y desgaste en el equipo de proyecto, y por el lado del administrador de proyectos, pérdida de reputación y pues también un poquito de su cabello al momento de estar administrando el proyecto. Estas situaciones, los incidentes, si no los gestionamos bien, van a provocarnos más problemas de los que ya nos provocaron, ¿sí? Ya tenemos el incidente en nuestras manos, ya tuvo un impacto, vamos entonces a gestionarlo bien para tratar de resolver el impacto o para que ya no nos genere más desviaciones en nuestro proyecto. ¿Cuáles son las causas de los incidentes? Hay muchas causas. Por ejemplo, requerimientos incompletos. Esto es algo muy común. Tenemos el proyecto comienza pero no está claro qué es lo que se quiere lograr en el proyecto. Súper común, desafortunadamente. De pronto un cliente o un interesado nos pide un proyecto, pero ni él tiene claro lo que quiere. Pero lo quiere ya, para ayer. Entonces, tenemos que empezar con prisa y con requerimientos incompletos. Eso eventualmente va a generar problemas, porque vamos a entregar algo que no necesariamente es lo que el interesado espera. Y desafortunadamente
de pronto nos encontramos con interesados que piensan que el administrador de proyectos es adivino o es psíquico, ¿no? Y que sabe leer la mente. Bueno, los administradores de proyectos tenemos muchísimas cualidades, pero esas no, todavía no sabemos adivinar el futuro ni leer la mente de la gente. Y eso nos va a provocar problemas, que no entendamos bien cuáles son los requerimientos o que no nos ofrecen los requerimientos completos. Otro problema, y hay que aceptarlo, el mal desempeño del equipo. Si una persona no hace su trabajo en el momento en que debería, o lo hace mal, ¿sí? O lo hace con mucha lentitud, bueno, nos va a causar incidentes. Y no solo retrasos en el proyecto, también va a haber algunos roces con el equipo de trabajo, porque normalmente la gente que trabaja a buen ritmo o que se está esforzando en el proyecto y que ve que el proyecto se está retrasando por culpa, ¿sí? Por así decirlo, por culpa de alguien más que no está haciendo su labor, bueno, eso genera definitivamente roces en el equipo. Las fallas de comunicación, estas son típicas, y en fallas de comunicación podemos incluir los chismes, podemos incluir una información que llegó tarde, que llegó mal, que llegó al que no le debería, o la información incorrecta que se comunicó, o los malos entendidos. De pronto yo le dije algo a un interesado, él me entendió otra cosa y se molestó. Todas esas cuestiones son fallas de comunicación que nos generan incidentes en el proyecto. Riesgos no identificados. Estamos hablando de un riesgo que ahí estaba latente en el proyecto, existía, nadie lo identificó, o bien se identificó pero no se le dio importancia o no se administró como debería ser, y el riesgo pues se presenta. Pero al ser un riesgo no identificado, se convierte en incidente porque cuando se presenta pues no estamos listos, no tenemos ningún plan de respuesta, no tenemos plan de contingencia, no tenemos reservas de tiempo y costo para lidiar con ese riesgo que se presenta y nos afecta. Otras causas de los incidentes, desacuerdos técnicos o desacuerdos operativos o administrativos. Esto es tipo en proyectos en donde se necesita mucha participación de equipo técnico. De pronto uno de los técnicos quiere hacer el proyecto o quiere resolver una problemática en particular de una manera, otro dice que no debe ser así, que debe ser de otra, y si los dos se sienten expertos, pues vamos a tener ahí un conflicto entre ellos, una discusión. Afortunadamente, este tipo de causas, de desacuerdos técnicos y operativos, son los más sencillos de resolver. Simplemente hay que enfocarnos y analizar desde el punto de vista técnico cuál es la mejor opción, o desde el punto de vista operativo o administrativo, dependiendo del tipo de asunto del que se trate. Normalmente las discusiones pues se dan cuando hay un desacuerdo entre dos personas que se sienten técnicamente competentes y que proponen cosas diferentes. Bueno, hay que analizarlo con mucha frialdad, basándonos mucho en la evidencia, incluso haciendo pruebas, etcétera, para resolver este tipo de problemáticas. Pero quien debe de resolver la problemática pues es propiamente la solución técnica, no tanto las personas. Y por último, cambios al entorno del proyecto. Eso también nos causa incidentes. Si de pronto el precio que habíamos contemplado para un material se nos va al triple, a lo mejor como riesgo lo analizamos y dijimos, no, pues puede ser que nos suba un 40% el precio. Pero no contemplamos una subida de 250%, ¿no? Entonces, eso nos saca totalmente de nuestro presupuesto, nos va a generar un incidente. O bien un cambio en el mercado, sube el dólar, o de pronto en proyectos de la construcción llueve, ¿verdad? Y resulta que llueve más de lo esperado, o llueve más fuerte de lo esperado, nos provoca un retraso. Otros cambios pueden ser más o menos externos al proyecto, los cambios de las personas. Nos cambia una persona de miembro de equipo, tenemos que reemplazar por otra y que se tenga que, como dicen por ahí, se tiene que subir al barco, ¿no? Y conocer de qué se trata el proyecto, ponerse en orden, platicar y conocer a sus compañeros de trabajo, etcétera. ¿Qué pasa cuando nos cambian a un interesado importante? Los impactos ahí son muy graves porque de pronto el reemplazo de ese interesado pues trae unos requerimientos diferentes del proyecto, y si el proyecto no estaba bien definido desde un principio, como el primer punto que mencionamos aquí de causas de incidente, pues es muy probable que nos cambie la jugada y que nos pida requerimientos diferentes de lo que ya habíamos establecido y quizás en lo que ya habíamos trabajado. Todos ese tipo de cuestiones pues son causas de los incidentes. Fíjense cómo tenemos una gran variedad de causas, ¿no? Desde las técnicas, desde las externas, desde las de mala definición del proyecto, hasta incluso los aspectos personales, ¿no? El mal desempeño, las discusiones y los desacuerdos. Bien, les voy a hacer una preguntita. Fíjense en esta pregunta que viene aquí. Dice, ¿un incidente es un riesgo que ocurrió? ¿Ustedes qué opinan? ¿Un riesgo que ocurre
que se presenta, ¿se podrá considerar como un incidente? ¿Sí o no? Les voy a pedir que por favor ahí en el chat me respondan. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es un incidente o un riesgo que ocurre, se podría considerar como incidente? ¿Qué me dicen? A ver, voy a ver. Aquí alguien me dice que no. Sí, no, no, no. Casi todos dicen que no. Bien, si estoy hablando de un riesgo que ocurrió, no un riesgo que podría ocurrir. Porque si el riesgo podría ocurrir, sí, estoy de acuerdo, sí, es un riesgo. Cuando ya ocurrió, ya convencí a algunos, aquí me están diciendo, sí, 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 puede ser. Muy bien. Déjenme les comento una cosa. Mucha gente considera que un riesgo cuando ocurre se convierte en incidente. De hecho, hay metodologías de manejo de riesgos que dicen, ¿sabes qué? Cuando el riesgo ocurre, ¿sí? Se presentó el riesgo, entonces lo dejas de administrar como riesgo y lo empiezas a administrar como incidente. ¿Sí? Está bien y es correcto y para efectos prácticos normalmente así se hace y eso funciona. Sin embargo, cuando vemos el criterio del estándar del PMI, está curioso porque el estándar del PMI nos dice que que un incidente o un riesgo que ocurre no debería ser considerado como un incidente. Les voy a decir por qué y cuáles son las diferencias. Recuerden que el estándar de administración de proyectos, el estándar que define el PMI y que está publicado en el PMBOK, ellos dicen que no existen los imprevistos. De acuerdo al estándar, todo era riesgo y todo se pudo haber analizado como riesgo. Por lo tanto, si un riesgo se presenta, bueno, el administrador de proyectos ya tenía contemplado eso, porque precisamente identificó el riesgo y seguramente elaboró planes de contingencia para responder contra ese riesgo. Quiere decir que si el riesgo ocurre, era algo que ya se esperaba, se aplica el plan de contingencia y listo, todos felices y contentos. Bueno, eso es lo que dice el estándar, claro. En la realidad, lo que sucede es que podemos tener un riesgo contemplado, se presenta, pero resulta que el plan de contingencias no nos da los resultados que esperábamos. O simplemente se aplicó previamente a que el riesgo ocurriera, aplicamos planes de respuesta, por ejemplo, un plan de mitigación para reducir el riesgo, esperando que el riesgo no se presentara, pero de todos modos se presenta y no estamos preparados o nuestro plan de contingencia pues realmente no era robusto o requiere de muchos costos, etcétera, y entonces ya tenemos un problema en las manos. La respuesta aquí a esta pregunta, si un riesgo que ocurre se convierte en incidente, sí o no, pues les puedo decir que desde el punto de vista del estándar o desde el punto de vista documental o del PMBOK, no. Pero en la vida real, la realidad es que sí, ¿no? Porque a fin de cuentas tenemos el problema y lo tenemos que resolver. De hecho, el que tengamos un plan de contingencia, pues no podemos asegurar que el plan de contingencia va a ser perfecto y nos va a resolver el problema, ¿no? Y aún así, pues tenemos que aplicar el plan de contingencia. Bien, entonces ahí están los criterios de pronto diferentes. Es interesante conocer el enfoque del PMI que dice, no, si un riesgo se presenta, si estaba identificado, quiere decir que no, pues sigue siendo riesgo, simplemente aplica el plan de contingencia y listo, se acabó el asunto. Pero la realidad es que en muchas ocasiones no identificamos el riesgo o no lo identificamos correctamente y cuando se presenta, pues el impacto es mayor del que esperábamos. ¿Sí? Y a fin de cuentas, en la realidad, pues tenemos en las manos un problema que hay que resolver. Así que ahí están los dos enfoques. Yo les podría decir que para efectos prácticos, sí, un incidente es un riesgo que ocurrió y ustedes consideren que si un riesgo se les presenta, luego captúrenlo en su lista de incidentes para darle el seguimiento, independientemente de lo que diga el estándar y de que digan, no, es que, pues de acuerdo a las definiciones, no es un incidente. Bueno, no es un incidente, pero lo tenemos que ver a fin de cuentas. Bien. Continuamos entonces. Vamos a comparar lo que es un incidente contra un riesgo. De pronto hay confusión en estos términos. Un riesgo, esta es la definición del PMBOK, nos dice que es un evento o condición incierta que si se produce tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto. Eso es un riesgo. Y lo que caracteriza el riesgo es la incertidumbre. Es algo que quizás podría pasar o quizás no. Interesante es que el enfoque del PMI considera que eso puede ser tanto positivo como negativo, es decir, nos puede afectar, pero también nos podría ayudar. A esos el estándar les llama oportunidades. En el caso de los incidentes, pues quizás podría convenir también tomar este enfoque y atender los incidentes, no solo los que nos afectan al proyecto, sino también esos incidentes que no esperábamos, pero
nos ayudan en el proyecto, ¿no? Dice uno, híjole, qué buena suerte, ¿no? Normalmente se lo achacamos a la suerte. Qué buena suerte. Bueno, fue un incidente que ocurrió, un incidente activo, y conviene también administrarlo. Al igual que los riesgos, también se administran los positivos y los negativos. Ok, los incidentes no son riesgos, ¿no? Primero, un riesgo aún no ha ocurrido, el incidente ya sucedió. ¿Sí? El riesgo se intenta evitar, eso es lo que buscamos en la gestión de los riesgos. Bueno, hablando de riesgos negativos, ¿verdad? Cuando es un riesgo positivo, pues lo que queremos es que sí ocurra, pero tenemos incertidumbre. Si es un riesgo negativo, se intenta evitar. Mientras que el incidente se debe resolver, el problema ya lo tenemos en las manos y tenemos que corregirlo. Con respecto a los riesgos, lo que se planifica es su gestión, ¿sí? Su administración. Mientras que el incidente no está planificado. Esto apoyándonos en lo que dice el estándar, ¿no? Si el incidente se había previsto, quiere decir que estaba planificado, pues no se trataba de un incidente, más bien se trataba de un riesgo. El riesgo se presentó y se aplica su plan de contingencia. Pero cuando no está planificado, surge por sorpresa algo que no esperábamos, entonces, pues sí, eso podemos llamarlo como un incidente. Cuando los riesgos se presentan, ¿sí? Deja de ser incierto el riesgo, deja de tener una probabilidad, sino que se convierte en un hecho. Como les decía hace unos momentos en la filmina anterior, pues mucha gente considera que un riesgo en el momento en que se presenta se convierte en un incidente, lo cual está bien, o sea, sí es una buena práctica, a pesar de que el estándar de pronto, el enfoque del PMI sea un poquito diferente. Pues bueno, en la práctica sí nos funciona considerarlo así, que un riesgo que se presenta, hasta que se presenta, se convierte en un incidente. Mientras no se ha presentado, es un riesgo. Y la gestión es distinta, ¿sí? Un riesgo no es lo mismo que un incidente, por lo tanto no debemos administrar de la misma manera los riesgos y los incidentes. Para empezar, los incidentes tienen más premura. Tenemos que resolverlos de inmediato. Mientras que los riesgos normalmente los estamos previniendo con tiempo de anticipación. Sabemos, o después del análisis de riesgo, sabemos en qué momento podría presentarse el riesgo o en qué momento podría ser más probable que se presente y tomamos nuestras previsiones. Los riesgos requieren planes de respuesta. Los incidentes no, los incidentes lo que requieren es acción. En ese momento tenemos que resolverlo. Sí conviene hacer un plan de contingencia o un plan de respuesta para el incidente, pero es un plan que debe ser muy rápido y debe ejecutarse muy rápido. La revisión de estado o de estatus de los riesgos y de los incidentes deben tener diferente periodicidad. De pronto las prácticas nos recomiendan que los riesgos, pues dependiendo de la longitud del proyecto, a lo mejor si el proyecto es de año y medio, 2 años, pues la revisión de riesgos podría hacerse cada 2 semanas, ¿sí? o cada mes incluso, si el nivel de riesgo del proyecto no es tan alto. En cuestión de los incidentes, cuando ya tenemos incidentes en nuestra lista, lo recomendable es darle un seguimiento muy cercano, ¿sí? Digamos, semanalmente, cada 2 veces por semana, en proyectos más cortos que tienen muchos incidentes y que son incidentes que podrían provocar retrasos importantes o costos importantes, ahí quizás hasta el seguimiento diario es conveniente. Ahora bien, el seguimiento de los riesgos normalmente se planifica. Decimos, bueno, vamos a revisar cada 2 semanas o cada 3 semanas nuestra lista de riesgos. Con respecto a los incidentes, normalmente la frecuencia de las revisiones va a depender de la cantidad de incidentes que en ese momento tenemos y del posible impacto o del impacto real que ya tuvieron esos incidentes. Quiere decir que si yo tengo en este momento 10 incidentes fuertes, pues yo tengo que darle un seguimiento muy cercano, ¿no? Prácticamente diario, a ver cómo se están viendo los incidentes. Si en algún momento esos incidentes se resuelven y nada más me queda 1 o 2 ya no tan graves, pues bueno, puedo entonces hacer las revisiones de los incidentes más espaciadas. Fíjense cómo en este caso las revisiones se tienen que adaptar no a un plan previamente definido, como normalmente ocurre con los riesgos, sino a las condiciones propias que en ese momento tiene el proyecto. Y eso pues nos genera complejidad al momento de administrar el proyecto y mucho estrés. La forma de dar seguimiento a los riesgos es diferente que la de los incidentes. Los riesgos, lo que queremos ver es, oye, el riesgo aumentó su probabilidad, aumentó su impacto o se redujo, ya se aplicó un plan de mitigación, perdón, sí o no, se aplicó alguna acción para tratar de evitar el riesgo, sí o no, dio resultado ese plan, ya se aplicó el riesgo o ya desapareció. Ese es el seguimiento que normalmente le damos a un riesgo. Mientras que a los incidentes, pues lo que nos interesa es que se resuelva. Entonces, a ver, se aplicaron las acciones que definimos, quién es responsable, qué pasó, cuál fue el resultado, pudimos contener algunos de los impactos, etcétera. Es diferente la manera en que se gestiona. En este diagrama
está una propuesta de un proceso de gestión de incidentes muy simple y muy lineal y la verdad incluso hasta un poquito obvia, ¿no? Primero lo que hay que hacer es identificar y registrar el incidente. Aquí voy a hacer énfasis en la palabra registrar. Hay que documentar. La documentación es una de nuestras mejores armas para todos los aspectos del proyecto y en particular para los incidentes. Se identifica el incidente, se registra. Que no quede en la cabeza de nadie, que no quede perdido en una nota, sino que se registre precisamente en la herramienta que vamos a ver un poco más adelante, que es la lista de incidentes. Importantísimo asignar responsables. Va a haber responsables para darle seguimiento, va a haber responsables para analizar el incidente, para proponer la solución y para ejecutar la solución. Debe haber responsables para esos aspectos. Posteriormente, los responsables entran al proceso de solución del incidente. Primero hay que analizar las causas raíces del incidente. Esto es vital, porque si no identificamos correctamente cuál fue la causa raíz del incidente, va a ser muy difícil resolverlo. Y vamos a atender más bien síntomas, no causas raíz. Eso es algo que va a impedir que nuestra gestión de incidentes tenga resultados, los resultados que esperamos, ¿no? O el problema que tenemos en las manos no se resuelve del todo, o sigue estando presente, o se repite, porque como no identificamos la causa raíz y no resolvimos la raíz, pues el problema podría seguirse presentando, ¿no? O podría seguir ahí y simplemente estamos resolviendo los síntomas, ¿no? Estamos dando aspirinas en lugar de curar el tumor que está provocando el dolor de cabeza. Bien, ya que se analizaron las causas raíz, se aplica una solución. Aquí los expertos y los responsables son los que tienen que decir qué es lo que hacer y se aplica la solución. Ya que se aplicó la solución, hay que darle seguimiento al incidente. Oye, sí se resolvió el problema con lo que hicimos. No, sí, no, pues no. ¿Cuáles fueron los impactos finales? ¿Cuáles son lo que de pronto dicen los efectos colaterales, verdad? Ok, se resolvió el problema, pero ¿cómo quedó el cliente? ¿O cómo quedó el interesado? ¿Sí quedó satisfecho con la solución? O dice, bueno, pues ya que, ¿verdad? Pues se hizo lo que se pudo, etc. Y el último paso, muy importante en este proceso de gestión de incidentes, es registrar la lección aprendida. La lección aprendida es un proceso de la administración de proyectos que normalmente se hace al final del proyecto. Cuando ya concluimos, analizamos qué fue lo que pasó y se documenta para generar un aprendizaje y capitalizar ese aprendizaje dentro de la organización. Fíjense cómo todo este proceso, todo debe ser documentado. Se registra el incidente, se asignan responsabilidades y debemos de tener en el mismo registro del incidente, ahí se pone por escrito quiénes son los responsables. Las recomendaciones aquí pues es que hay que asignar un único responsable del incidente. Cuando de pronto ponemos más de un responsable, o nadie lo hace, o todos lo tratan de resolver, pero pues, de manera independiente, y cualquiera de los dos casos es problemático. Se analizan las teorías y se documentan. Se aplica la solución y se documenta la solución que se aplicó. Se documentan también los resultados de esa solución. Quizás la primera solución que aplicamos no dio el resultado que esperábamos, el problema sigue allí. Bueno, se documenta, ¿verdad? Se documenta, hicimos esto. No tuvo el resultado, esto fue lo que sucedió a raíz de la solución que aplicamos. Vamos a tener que buscar otra solución. Ya aplicamos otra solución, ahora en este caso hicimos esto. Si no documentamos en proyectos grandes, donde participa mucha gente, donde se toma mucho tiempo, o un incidente que ya tenga varios días ahí presente, existe la posibilidad de que de pronto alguien entra y aplica una misma solución que ya se había aplicado y que no había funcionado. Y el seguimiento al incidente, esto también se documenta, ¿sí? Oye, había una fecha de compromiso, ¿se cumplió o no se cumplió? Sí, ok. No, ¿por qué no se cumplió? ¿Quién es el responsable? ¿Qué pasó? ¿Qué acciones vamos a tomar para que sí se cumpla la siguiente fecha? ¿Qué acciones vamos a tomar para que se resuelva el problema? Y se documenta todo. Y en la lección aprendida, pues tomamos esa documentación que tenemos en nuestra lista de incidentes y es un insumo directo de información para generar nuestras lecciones aprendidas. No tienen no hay tanto que ver en ese proceso. Es un proceso lineal, un proceso sencillo. Lo más importante que hay que ver es que se realicen esos pasos y que se documenten. Lo importante es documentar. ¿Dónde lo vamos a documentar? Bueno, la herramienta que proponemos hoy,
muy sencillo, muy sencillo. La herramienta que utilizamos es, le llamamos lista de incidentes o registro de incidentes. En el estándar así viene la definición, registro de incidentes. La definición nos dice un documento del proyecto que se utiliza para documentar y monitorear elementos en discusión o disputa entre los interesados del proyecto. Eso es la lista de incidentes. Bueno, ¿qué le vamos a poner a nuestra lista de incidentes? Vamos a incluir la identificación del incidente, vamos a darle un nombre, o mejor aún, un número o una clave única para identificar al incidente. Vamos a describir el incidente. Y aquí no hay que escatimar en detalle. Hay que ser muy descriptivos en el incidente, porque si dejamos el incidente a medio redactar, o con unas generalidades, o muy general, eso va a estar peor, porque después podemos generar malos entendidos por la mala descripción del problema. ¿Sí? Hay proyectos en donde de pronto se tiene su lista, su registro de incidentes, se documenta un incidente, pero se documentó tan mal la descripción que el que lo lee interpreta otra cosa y piensa que el problema es diferente y toma acciones o toma decisiones con respecto a eso, lo cual genera más incidentes todavía. Hay que documentarlo adecuadamente, hay que describirlo muy bien. También vamos a poner el estatus del incidente. ¿Sí? Si está abierto, si se resolvió, si se detuvo, si está identificado nada más, si ya se le asignó a alguien, etc. Los estatus que ustedes definan para los incidentes, pues eso se define previamente, ¿no? Desde antes el administrador de proyectos dice, ok, vamos a utilizar estos estatus y el estatus aplica para este tipo de condiciones. La causa raíz del incidente, bien importante. Puede ser que en el momento en que identificamos el incidente todavía no tenemos la causa raíz. No importa, pero eso hay que documentarlo una vez que se haga el análisis del incidente. El hecho de capturar el incidente en la lista antes de tener la causa raíz nos ayuda a que no se nos vaya a olvidar que tenemos un incidente ahí al que hay que analizar. La razón de por qué es un incidente, hay que documentar, esto es muy importante, hay que documentar por qué fue un incidente, es decir, qué objetivo del proyecto o qué entregables del proyecto fueron afectados, cuál fue el impacto, cuál fue la consecuencia de ese incidente. ¿Sí? Y describirlo bien claro para que se vea realmente cuál fue el impacto o de qué tamaño fue el incidente. Si fue un incidente muy simple, algo que quizás bueno, provocó en su momento algún problemita, pero se resolvió y tuvo mayores consecuencias, o bien si fue un incidente que sí tuvo un impacto muy grande en el proyecto o sobre sus costos. Hay que documentar eso. La solución propuesta al incidente, cuando la tenemos, ¿verdad? Al principio, pues seguramente no vamos a tener todavía la solución, pero en algún momento uno de los involucrados, alguno de los responsables, tiene que poner una solución. Entonces ahí se documenta la solución propuesta. Se asigna un responsable y se anota en la lista de incidentes. Y aquí yo sugiero que el responsable sea una sola persona y además nombre y apellido. Que no sea el nombre del puesto, porque entonces ahí de pronto uno pues se puede hacer pato. Fechas compromiso. Y pueden manejarse fechas compromiso por etapa. Esto en particular para los incidentes grandes. Oye, ¿cuál es la fecha compromiso para tener una acción propuesta? O para tener el incidente analizado y que ya se haya identificado la causa raíz. ¿Cuál es la fecha compromiso para aplicar la acción propuesta? ¿Cuál es la fecha compromiso para verificar que la solución propuesta tuvo resultados, etcétera? Se agrega además la solución final, ¿sí? Se documenta la solución final del incidente cuando ya se resolvió y pues no está de más agregar ahí un par de campos o de datos en donde se capture información adicional que sea relevante para el proyecto o que sea relevante para el incidente. Esto es algo muy sencillo, vemos aquí un ejemplo. Tenemos una lista de ejemplo, tenemos ahí el número del incidente, su descripción, el estatus, cuál fue la causa raíz, cuál fue la afectación, ¿sí? Hasta dónde el impacto, pues, los objetivos en los entregables del proyecto. Ahí hay una solución propuesta, un responsable asignado, la fecha de compromiso y cuál fue la solución final. En este caso vemos, bueno, mi tablita, hace rato yo les decía que la descripción debería ser muy detallada y yo puse aquí una descripción muy escueta por razones de espacio, ¿no? No cabía en la tablita para presentarlo y que fuera legible. Ustedes en sus proyectos, esto lo pueden meter en una tabla de Excel, así de simple, pero traten de documentar lo más que se puede. En el Excel, ahí sí cabe la información, entonces pongan la descripción completa. Si necesitan agregar documentos auxiliares o anexos para describir
el incidente, para describir la causa raíz, para describir la solución, adelante. Entre más se documente esto, mejor. Al final, pues ahí dice solución final, la última columna, y nada más una de los incidentes tiene solución, porque es el único que está en estatus de resuelto. Los demás, uno está en curso, otro está detenido, ¿sí? Etcétera. Bien. Este es un ejemplo, ¿no? Simplemente de lista de incidentes. Pero vean que es algo muy simple, pero el tenerlo nos ayuda a darle seguimiento, a asegurarnos de que no se nos van a ir o que no se nos va a olvidar algún incidente que tenemos en nuestro proyecto. No se va a olvidar asignarle un responsable, no se nos va a olvidar asignarle causa raíz. Aquí nuestra tabla debe estar completa. Si en algún incidente falta información, hay celdas vacías, pues entonces sabemos que tenemos que enfocarnos en conseguir la información que se necesita para llenar esa celda y que sea lo más descriptivo y lo más completo posible. Bien, está muy fácil en la lista de incidentes. Realmente es una herramienta muy simple de usar, es muy fácil de hacer. Es fácil darle seguimiento, bueno, fácil desde el punto de vista técnico, ¿no? Darle seguimiento a los incidentes a veces no es tan fácil y es en ocasiones frustrante porque estamos hablando de problemas que normalmente generan una situación incómoda en el proyecto, pero bueno, la herramienta ahí está y nos ayuda. ¿Qué beneficios tiene esta lista? Nos permite llevar el registro de todos los incidentes, ese es el beneficio obvio. Además ayuda a evitar que los incidentes se queden sin respuesta. Si de pronto surgió un problema, lo anotamos. Y hay algunos problemas que exigen respuesta, ¿no? Bueno, es que si no resuelvo esto, no me van a firmar de aceptado este entregable, o no puedo terminar el entregable, o voy a tener que gastar miles de pesos adicionales. Entonces son problemas que ellos mismos provocan que se responda. Pero hay otros incidentes que son más pequeños, pero también son muy importantes, que a veces desatendemos o no les damos importancia, ¿no? Oye, fíjate que hizo corajes un director, ¿no? por algo que ocurrió en el proyecto. Y de pronto tomamos ese enfoque de decir, pues tiene dos trabajos, ¿verdad? De enojarse y contentarse. No, es importante que ese director, hay que ver qué pasó cuál fue la causa de su enojo, por qué se enojó, si la causa realmente fue imputable al proyecto o fue otra cosa, y tratar de resolver el asunto. Bien, ese tipo de problemitas que a veces no están tan directamente relacionados con los entregables del proyecto, muchas veces los administradores de proyectos los despreciamos y no los atendemos, pero posteriormente esos problemas generan a la larga insatisfacción o generan que de pronto un interesado, pues ya no, nada más porque está incómodo con nuestro proyecto, pues no toma una decisión a tiempo cuando debería, o toma una decisión que quizás no es la más conveniente para el proyecto, etc. Bien, ¿qué otros beneficios da la lista de incidentes? Nos permite encontrar las causas raíz de los incidentes para resolverlos de fondo, ¿sí? El tener una columna ahí en donde documentemos la causa raíz nos ayuda a buscar y a documentar la causa raíz. Nos provee una base de conocimientos para después revisar las soluciones que se le han dado a incidentes previos en el proyecto o en proyectos posteriores. Oye, fíjate que tuvieron un incidente parecido en un proyecto hace 2 años. A ver, pues tráeme la lista de incidentes y ahorita vemos cómo lo resolvieron, ¿sí? Hay una lista de incidentes, no la hicieron en su momento, híjole, pues mal. Mira, sí, aquí está la lista de incidentes, aquí está el problema, híjole, pues no lo pudieron resolver, uy, pues peor. Pero ya tenemos algo documentado ahí que nos permite partir no de cero, sino a partir de una información que ya está documentada. Esto funciona también como evidencia. Y esto es bien importante porque a veces, ni modo, sí tenemos que tomar acciones correctivas. A veces es necesario aplicar una acción correctiva a los miembros de equipo o a algún proveedor. Y esta lista de incidentes, pues es un registro documentado en caso de que se necesite respaldar o tener evidencia de la acción correctiva que se va a tomar. La acción correctiva estamos hablando incluso hasta de despedir a una persona o de rescindirle el contrato a un proveedor. Entonces, esto ya nos da documentación, ¿sí? Si bien es una documentación muy básica, quizás en esos casos conviene agregar anexos y documentación adicional, pues ya tenemos un punto de partida, tenemos un registro histórico con fechas en donde se dice, bueno, no me estoy inventando el problema aquí estaba y se comentó, se revisó y mucha gente estaba enterada del problema. Por último, sirve como una fuente de información o de documentación para nuestro proceso de lecciones aprendidas. El registro de incidentes, este es un beneficio que menciona el PMI. El registro de incidentes le da a los miembros de equipo y a los interesados cierta tranquilidad de que los asuntos que les preocupan se van a atender.
Esto es un poquito psicológico, pero siempre y cuando, claro, le demos seguimiento correcto a los incidentes. Si nada más los anotamos y nos olvidamos del asunto, pues eso va a ser contraproducente. Pero si nosotros documentamos los incidentes en nuestra lista y les damos el seguimiento y los involucrados en el proyecto se dan cuenta que le estamos dando seguimiento a los incidentes, entonces este es un factor psicológico de tranquilidad. Esto reduce el estrés en el proyecto. Cuando vemos que hay una problemática, ¿sí? Alguien se acerca con nosotros y dice, oye, administrador de proyectos, tenemos este asunto, este problema que nos preocupa. El hecho de documentarlo en la lista reduce la inquietud de las personas. No la elimina, claro, pero reduce la inquietud porque entonces él sabe que está en un registro y sabe además que a ese registro se le da seguimiento y se toma acción con respecto a otro. Es uno de los beneficios indirectos de la lista de incidentes. Algunos tips para, ya no tanto para manejar la lista de incidentes, sino para resolver los incidentes. Esto me los encontré por ahí en algunos de la documentación que estuve revisando. Bien. Algo que tratar de entender es que los incidentes entre los miembros de equipo, es decir, sus controversias, sus pleititos, sus roces, esos, en la medida de lo posible, debe resolverse por ellos mismos, porque eso hace que el equipo de proyecto como equipo madure. Claro, el administrador de proyectos debe evaluar el nivel de integración que tiene el equipo en su momento para saber si debe intervenir o no, o si debe dirigir la solución del conflicto o no, o si debe tomar partido o simplemente juega el papel de un árbitro. ¿Sí? Es un punto delicado. Sin embargo, el estándar lo que nos dice es, en la medida de lo posible, los problemas entre miembros de equipo los deben tratar de resolver los miembros de equipo. Si ya no se puede, entonces el administrador de proyectos toma acción. Pero el mismo administrador debe fomentar que entre el equipo resuelva sus propios problemas. Eso fortalece al equipo, más cohesiona al equipo, lo hace más, lo robustece. Bien, hay que utilizar lenguaje impersonal en el registro y en la documentación de los incidentes, pero no hay que minimizar los incidentes. Si un incidente fue grave, así hay que documentarlo, hay que ponerlo. Si alguien tuvo una responsabilidad directa por incapacidad, por negligencia, se debe documentar. ¿Sí? Lo que dice ahí del lenguaje impersonal es que no es lo mismo decir, ¿sabes qué? Esto se hizo mal o se incumplió la fecha, a decir, fulanito incumplió la fecha por flojo. No, ahí tenemos que ser muy objetivos en lo que se documente, sobre todo porque va a quedar por escrito. Hay que ser muy objetivos, pero hay que ser muy claros, ¿sí? Y si alguien efectivamente tuvo una negligencia demostrable o tuvo un error técnico por incapacidad, bueno, sí se debe de expresar en términos impersonales, claro, porque no se trata de que sea un ataque personal contra el miembro de equipo o contra un proveedor, pero sí debe quedar claramente documentado. No hay que minimizar los incidentes. De pronto, en algunos casos somos dados a perdonar o a ser un poco condescendientes con los miembros de equipo y tratamos de minimizar el problema, ¿no? No, pues el problema ya está, ocurrió, no hay que reducirlo, hay que decirlo tal y como fue. Tampoco como hay algunos administradores de proyectos que son muy exagerados, ¿verdad? Y dicen, no, es que por esto ya se va a acabar el mundo. No, tampoco. Hay que ser muy objetivos en este sentido. Los impactos que tuvo el incidente, documentarlos, expresarlos muy bien y hasta ahí, ¿verdad? No ponerle cosas adicionales o supuestos o esa típica falacia que le llaman la falacia de la resbaladilla, que dice, no, pues es que como hiciste esto o como pasó esto, entonces las consecuencias van a ser estas, y resulta que 2 consecuencias sí son correctas, lo demás es pura imaginación del administrador de proyectos, algo que no va a pasar. ¿Sí? Hay que ser muy objetivos. Hay que enfocarse a cumplir los objetivos del proyecto. Esto ayuda mucho cuando hay discusiones entre el equipo y a veces el equipo cuando está en una situación de estrés empieza a hacer cosas o empieza a fijarse en cosas que en una situación normal no pasarían, ¿no? De pronto en equipos estresados con mucha presión, pues hasta el hecho de que se sentaron en mi silla ya me molestó, ¿no? Y ya le estoy reclamando al administrador del proyecto y estoy que le pongan el nombre a todas las sillas o a las tazas o ese tipo de cosas, o que solamente 1 hora para comer o para ir al baño. Ese tipo de cuestiones son discusiones pues, muchas veces por tonterías. ¿Sí? Y
Una de las más fuertes herramientas o métodos que tiene el administrador de proyectos es enfocar al equipo contra el cumplimiento de los objetivos. En pocas palabras, claro, utilizando diplomacia, pero hay que decirle al equipo, a ver, señores, no se estén preocupando por tonterías, el objetivo que buscamos es este. Tenemos que cumplir esta fecha. Este entregable se debe de terminar en tal. Esto se le debe presentar al interesado, esto es lo que tenemos que cumplir, este reporte se debe entregar, enfóquense en eso, ¿sí? Y si el equipo está enfocado y tiene claro objetivos reales, entonces las preocupaciones van a ser reales. Eso también es importante. A veces los administradores de proyectos y a veces los clientes y los jefes, pues les gusta meter presión, nada más por meter presión en cosas que no son importantes. Y cuando la gente tiene presión por cosas que no son importantes, se preocupa por tonterías que tampoco son importantes. Entonces hay que enfocarlos hacia los objetivos del proyecto. Punto muy importante el siguiente, identifiquen la causa raíz. Aquí conviene esa técnica que inventó alguien que tenía hijos, que los niños chiquitos preguntan y preguntan y preguntan. La técnica se llama los 5 porqués. La técnica dice que si hacemos 5 veces la pregunta ¿por qué? A lo que sucedió, normalmente vamos a encontrar la causa raíz. Entonces decimos, oye, ¿por qué qué problema hay? No, pues el proveedor me entregó tarde. Ah, ¿por qué? Pues porque el proveedor es un incumplido, un irresponsable, ya no hay que comprarle a ese proveedor. Bueno, ¿será realmente esa la causa raíz? Entonces vamos a hablar un poquito más, ¿no? Oye, ¿por qué fue el problema? No, pues es que me entregó tarde el material. Ah, ¿por qué te entregó tarde el material del proveedor? Ah, pues porque le entregamos la orden de compra ya con muy poco tiempo de responder. Ah, ok. ¿Por qué se le entregó la orden de compra con tan poco tiempo? Ah, pues es que faltó la autorización de esta persona. Ah, ok. ¿Por qué faltó la autorización? Y voy y le pregunto a la persona, ¿verdad? Dice, ah, es que esta información todavía no estaba definida y hasta que me la dieron pude autorizar. Y entonces, después de rastrear un poquito, nos encontramos que el problema fue que había una persona nueva utilizando el sistema de captura de pedidos de compras, no tenía la información disponible y por eso se retrasó el pedido y por eso el proveedor entregó tarde. ¿Sí? Fíjense cómo aquí llegamos a una causa raíz que realmente habíamos dicho simplemente, culpa del proveedor, ¿no? No lo vuelvas a contratar. El pobre proveedor a lo mejor ni culpa tenía, ¿no? Él quizás hasta cumplió con tiempos mucho menos a los que normalmente tiene para tratar de cumplir con la fecha porque le entregamos tarde su orden de compra. Entonces, esa es una técnica que se utiliza mucho para identificar la verdadera causa raíz. Porque si no identifico la causa raíz, pues va a seguir pasando, ¿verdad? En este ejemplo que les digo, pues si la persona no sabe bien usar el sistema, pues pasó ese retraso con este proveedor y va a volver a pasar con otro y con otro. Bien. Deje en claro cuáles fueron los impactos del incidente. ¿Sí? Que se vea que el incidente se registró como tal porque efectivamente fue un incidente, no porque haya sido simplemente una ocurrencia. Más tips. Define un responsable para solucionar los incidentes. Esto es obligado. ¿Sí? Siempre debe haber un responsable asignado. Y la recomendación es que sea una sola persona, con nombre y apellido. Hay que establecer fechas, compromiso y fomentar su cumplimiento. Porque de pronto, ponle fecha de compromiso. Pues tal día. Y nunca se cumple la fecha, ¿no? Y son incidentes que pasan semanas y semanas y semanas y semanas y siguen sin resolverse. Ok, el administrador de proyectos tiene que dar un seguimiento cercano y un seguimiento frecuente a los incidentes precisamente para fomentar que se cumplan las fechas de compromiso. Y como dice el penúltimo punto de esta filmina, de ser necesario, hay que aplicar las acciones correctivas adecuadas. ¿Sí? Y adecuada significa que tampoco hay que exagerar. ¿Sí? Por alguna, oye, me entregaste el reporte, híjole, ¿sabes qué? Se me pasó, ahorita te lo entrego en la tarde. No, adiós, despedido. No, espérate, a ver, pues cuál era la afectación de que no estuviera ese reporte, ¿no? Ahora, si el incidente realmente fue muy grave, quizás amerita un despido, quizás amerita una sanción administrativa, una multa quizás para un proveedor, una cancelación de contrato, ok, que las acciones correctivas sean las adecuadas y hay que aplicarlas. El administrador de proyectos también tiene que ejercer su autoridad en este sentido. Cierto, el enfoque es tratar de resolver el asunto. Y después de que se resolvió el problema, el incidente que tenemos en las manos, lo que sigue es mostrar autoridad, ¿sí? Demostrar que el administrador de proyectos está a cargo por una razón y entonces aplicar las acciones correctivas correspondientes, las que tengan que aplicar, ni pasarse y ser demasiado estricto o demasiado riguroso, ni tampoco ser condescendiente, ¿sí? Demostrarse una autoridad y cierta fortaleza en el administrador de proyectos.
La última recomendación que viene ahí, primero documente, luego documente y al final documente. O sea, todo documentenlo. Entre más documentado esté el incidente, mejor. Bien, por último, vamos a concluir con este tema súper interesante, que es el proceso de escalamiento. Va a llegar un punto en que los incidentes, para poder resolverse, vamos a tener que ir con niveles superiores de autoridad. En otras palabras, vamos a tener que ir con el jefe del que no nos está resolviendo el incidente. A eso se le llama escalamiento. Cuidado, porque el escalamiento es muy eficaz para resolver problemas, pero puede provocar incidentes tipo político o tipo personal con los miembros de equipo. Así que el proceso de escalamiento hay que hacerlo bien. ¿Y eso qué significa? Primero, el proceso de escalamiento debe quedar clarísimo desde el principio. Hay que definir criterios que digan claramente en qué momento el incidente se escala. Hay que definir las líneas de escalamiento, es decir, ok, este tipo de casos o este tipo de incidentes se van a escalar en estas situaciones y se van a escalar a estas personas, ¿sí? A estos directores, a estos gerentes. Eso debe quedar claro. También se debe de definir cuál es la manera de documentar el escalamiento, ¿sí? Si vamos a ir con un jefe o con un gerente a escalar el problema, hay que documentar eso. Bueno, definimos cómo vamos a documentarlo. Y también los roles y responsabilidades del escalamiento. En otras palabras, ¿quién puede escalar un problema con el siguiente jefe? Porque de pronto, y perdón por la expresión, pero cualquier hijo de vecino en nuestro proyecto ya quiere llevar el problema, quiere subirlo al director general o al jefe o al patrón, etcétera. No, espérate, a ver, ¿cuáles son los roles? ¿Quién sí puede escalar un problema y quién no? ¿Sí? Porque de lo que se trata es subir con el gerente o subir con el director para resolver el problema, no para chismear, ¿sí? no para ventanear gente, como decimos por acá. El proceso de escalamiento es para facilitar la solución de un incidente cuando ese incidente o la solución del incidente supera el nivel de autoridad del administrador del proyecto. Cuando queda fuera de sus manos, porque ya su autoridad no llega hasta ahí. Oye, quiero cancelarle un contrato al proveedor. Ok, ¿por qué? Ah, pues aquí está documentado las razones. Pero yo no lo puedo hacer como administrador de proyectos. Tengo que escalarlo con alguien que sí tenga la autoridad dentro de la organización para poder rescindir un contrato, por ejemplo. ¿Sí? El escalamiento también sirve para fortalecer el soporte de los niveles directivos hacia el proyecto. O en otras palabras, que le quede claro a todo mundo, miembros de equipo, patrocinadores, interesados, clientes, que los directivos están participando en el proyecto, toman decisiones y están apoyando al proyecto. También en eso ayuda el proceso de escalamiento. Y también para mantener informado a quien sea necesario. En algunos casos hay un incidente en donde, ¿sabes qué? El director de compras tiene que estar enterado de esto, ¿sí? Para que tome las decisiones adecuadas. Muy bien. Hoy es que también le dijeron al gerente de producción, bueno, pues él no debería estar interesado. ¿Por qué le dijeron? Pues nomás para ir con el chisme. Bueno, pues no. El proceso de escalamiento no es, y esto debe quedar súper claro, no es para amagar o amenazar a los miembros de equipo o a los proveedores, cosa que desafortunadamente mucha gente hace. El proceso de escalamiento tampoco es para alardear sobre la autoridad que el administrador de proyectos tiene o su relación con los niveles directivos, ¿verdad? Y de pronto, es que voy a ir con el gerente general, voy a ir con el director general y le voy a decir, pues ve, dile, ¿verdad? A ver si te recibe. Está muy ocupado el señor. ¿Sí? Y tampoco se debe hacer, o tampoco se debe de usar para exhibir a los miembros de equipo que han tenido un desempeño inferior o que han cometido errores. Esto, además de ser mala onda, va a generar un sentimiento negativo en las personas y poco a poco, un administrador de proyectos que constantemente utilice el escalamiento para esto, para exhibir a los miembros de equipo, para ponerlos en evidencia ante su jefe, les aseguro que no va a perder su liderazgo, ¿no? Ahí va a haber miembros de equipo que no van a estar dispuestos a seguir a ese líder de proyecto. Porque si no, en el momento en que me equivoque, en el momento en que le quede mal en algo, luego me va a decir a mi jefe, mejor le digo yo a mi jefe, ¿verdad? Desde antes, ya me evito de problemas. Bien, no hay que utilizar el escalamiento o el proceso de escalamiento de esta manera, no se vale. Ahora, ¿qué pasa cuando se decide escalar? Porque nuestros procesos de escalamiento o nuestros criterios de escalamiento nos dicen, este problema amerita escalarse, ¿ok? Hay que presentar la información, documentada, que sea suficiente para explicar el incidente, por qué fue un incidente. También hay que ir a sugerir soluciones.
Uno como administrador de proyectos queda mal si escala el problema con un gerente y llega y le pasa el problema, pero no le da información para la solución o no sugiere soluciones. Porque entonces uno nada más queda como chismoso, ¿no? Y dice, bueno, a ver, ¿me lo vienes a platicar para que regañe gente o vienes a compartir el incidente conmigo para encontrar una solución? Eso es lo que se debe de buscar. Por eso el tercer punto dice, muestra enfoque en resolver el problema, no en buscar culpables. Si hubo culpables, todo el mundo va a saber y después se tomarán las acciones correctivas. Pero en ese momento el enfoque debe ser para resolver el problema. Y llegar con el director o con el gerente o con quien estemos escalando y decirle, señorita, vengo con usted porque usted me va a ayudar a resolver el problema, tiene la autoridad y el poder de decisión suficiente para resolver este problema que tenemos entre las manos. ¿Sí? Ya después veremos a ver a quién se lo encaretamos. Pero por lo pronto el enfoque es para resolver el problema. Siempre hay que actuar con profesionalismo. ¿Sí? Siempre, siempre, siempre. En el momento en que de pronto alguien perciba de que no, nomás viene con el chisme, o no, sabes que es que como le cae mal, por eso lo viene a decir y por eso. Ahí empiezan los problemas y eso nos va a generar más incidentes. Cuando escalamos es para resolver un problema, no para generar más problemas. Bien. El último punto del manejo de incidentes es la lección aprendida. La lista de incidentes y los resultados del escalamiento son fuentes importantes para nuestro proceso de documentar las lecciones aprendidas. Entre más se documentan los incidentes, va a ser mejor la calidad de la lección aprendida. Y este círculo, como dice abajo, el proceso cierra el círculo. Tuvimos incidentes, los resolvimos, los documentamos y generamos un aprendizaje para la organización, para que a nadie le vuelva a ocurrir este incidente y si le ocurre, para que sepa cómo resolverlo. ¿Sí? Fortalecemos el aprendizaje organizacional a través de estos mecanismos. Creo que el año pasado o hace año y medio, tuvimos un webinar de lecciones aprendidas, en particular del proceso de lecciones aprendidas, que es también todo un proceso que tiene su ciencia y su forma de hacerse. Okay. Bien, con esto concluimos el tema. Nuestras conclusiones. Todo proyecto tiene incidentes, no nos libramos de eso, no hay proyecto perfecto. Los incidentes no son riesgos, eso es algo que también hay que comprender y no deben de gestionarse igual. Los administradores de proyectos normalmente tienen su registro de riesgos, su gestión de riesgos y además tienen su lista de incidentes, como lo que presentamos hace un momento, y se administran por separado. Me preguntan aquí si podemos regresar a la lámina anterior. Sí, claro que sí, aquí está, la de la maestra, enseñándole al niño a multiplicar. Esto habla de lecciones aprendidas, ¿sí? Donde nos permite documentar lo que sucedió, tomando pues, nuestra lista de incidentes, que se supone que ahí está incluso el historial de lo que sucedió, ¿sí? Lo documentamos y eso lo utilizamos para aplicar las lecciones aprendidas. Bien. Bueno, otra conclusión, la lista de incidentes nos permite documentar y dar seguimiento a los incidentes, facilita también su solución. Todo en los proyectos, en documentar, nos ayuda en prácticamente todos los aspectos del proyecto. El manejo de los incidentes no es la excepción. El proceso de escalamiento se debe aplicar de acuerdo a un plan previamente definido, ¿sí? Como decíamos ahí, el escalamiento, primero debe quedar bien claro cómo lo vamos a aplicar y el enfoque es para resolver los problemas, no para usarlo como herramienta política o herramienta de amague. Eso, mucha gente lo usa así, ¿no? Desafortunadamente, pero no debe ser ese el sentido, debe ser para resolver los incidentes. Por último, los resultados se capitalizan en las lecciones aprendidas y con eso cerramos el ciclo de aprendizaje o el ciclo del incidente. Hay que sacarle provecho al incidente. Ya nos afectó en el proyecto, bueno, vamos a ver si le podemos sacar un beneficio a ese incidente que ocurrió a través de las lecciones aprendidas. Bien. Rápidamente les voy a presentar, con esto concluimos nuestro tema. Les voy a presentar algo de nuestras promociones. Tenemos promociones para ustedes que entraron aquí en nuestro webinar. ¿Sí? En particular les quiero presentar estos próximos cursos que vamos a tener y el descuento especial para ustedes. ¿Sí? Bien, si es antes del 14 de febrero, tenemos el curso de administración de proyectos utilizando la herramienta Microsoft Project. Ese comienza el 25 de febrero y si ustedes pagan antes del 14 de febrero, les vamos a hacer un 30% de descuento. De la misma forma hay un 30% de descuento en nuestro curso de preparación a la certificación, quien quiera certificarse PMP. Igual antes del 14 de febrero
un 30% de descuento a este curso. Otros dos cursos que tenemos por aquí, preguntan que Project 2010, sí, no, el curso está basado en Project 2010, aplica también para 2013, no hay gran diferencia entre las versiones, y también para 2007, tampoco hay mucha diferencia. Los puntos donde son diferentes, ahí normalmente se menciona. El curso de gestión de riesgos, este es un curso relativamente nuevo que tenemos, empieza el 13 de marzo, y si pagan antes del 2 de marzo, 30% de descuento. Y nuestro curso estrella, el DAP 25, el Dirección Ágil de Proyectos, ese comienza el 25 de marzo, si pagan antes del 14 de marzo, también les aplica un 30% de descuento, solo para ustedes que están en el webinar. Y para quien le comenten, ¿verdad? También, se inviten a alguien que también quiera participar. Nuestra moción que típicamente hacemos en los webinars, nuestro curso en línea de Administración de Proyectos, en 30 días, un poquito más de 30 días, ustedes pueden aprender lo mismo que se ve en el DAP presencial, pero esta es una versión en línea, al ritmo que ustedes decidan, a la hora que ustedes decidan, ahí está la aplicación en línea, en cualquier momento lo pueden utilizar. ¿Sí? Y este curso además les da 35 horas de contacto o PDU si ustedes ya están certificados como PMP ante el PMI. Tiene garantía de 7 días, si a los 7 días no les gustó el curso, les devolvemos su dinero sin preguntas. La única pregunta que les vamos a hacer es en qué cuadro quieren que les depositemos su devolución. Nada más, no hay más preguntas si a los 7 días no les satisface el curso. Garantizado. ¿Sí? El precio normal del curso en línea es de 3,250 pesos masiva. Pueden comprar por PayPal en un solo pago o 3 cómodas, módicas mensualidades, pagos chiquitos de 1,399 pesos o depósito o transferencia bancaria. Bien. Pero para ustedes que son asistentes al webinar tenemos una promoción, ¿sí? De un descuento del 38%, el total es de 1,999 pesos masiva para el curso en línea. Es una oferta de Día de los Novios, si lo adquieren, fecha límite es el 14 de febrero. Entonces, caballero, pues no, ¿para qué le regala flores a la novia? Las flores se marchitan, mejor regálele un curso en línea de administración de proyectos, sobre todo ahorita tiene descuento, ¿no? 1,999 pesos masiva, si lo pagan antes del 14 de febrero. También los invitamos a los podcasts que tenemos. Si ustedes se registran, esto es gratis, si se registran en nuestra Gaceta, en nuestra página, van a poder suscribirse a los artículos y los podcasts que tenemos con temas de interés relacionados con la administración de proyectos, un servicio de valor agregado que les ofrecemos a ustedes como nuestros clientes y como nuestros asistentes a los webinars. Bien, ahí les dejo entonces los datos, es nuestro número 10800 por si tienen dudas con respecto a los productos, o en esa liga, www.com.mx, diagonal curso en línea.spx, ahí ustedes pueden revisar más información en relación a los cursos, con relación al DAP en línea, al curso que está en línea, y a otros servicios que nosotros ofrecemos, incluyendo las promociones que ahorita les presentamos. Bien. Vamos a entrar a las preguntas. Aquí Juan Luis me ayudó registrando las preguntas. Dice una pregunta, dice, en un restaurante donde hay N números de incidentes al día, ¿recomiendo agruparlos por tema o cómo se documenta la retroalimentación? Sí, de hecho, bueno, eso normalmente en los riesgos, se maneja la categorización de riesgos para los incidentes. Veo muy conveniente, es algo que no incluí en la lista de incidentes, fíjate, pero sí es sí es algo muy útil categorizar los incidentes. Entonces aquí hablamos de un restaurante, ¿no? Entonces a lo mejor tenemos incidentes con relación a los clientes, con relación a la comida, con relación al servicio, a las mesas. Podrían catalogarse para después encontrar, eso va a ayudar mucho a encontrar las raíces, porque si tenemos catalogados los incidentes, puede ser que encontremos, oye, ¿sabes qué? De los 30 incidentes que tuvimos, 28 fueron por calidad de la comida. Ah, pues guay, ¿no? O es la calidad del alimento o es el cocinero. Ah, por ahí está la solución, ¿no? O bueno, la causa raíz. Sí conviene agruparlos por temas. Otra pregunta que dice aquí, ¿cómo podemos exponer los riesgos sin que nos tachen de pesimista? Híjole, eso siempre ocurre, ¿sí? O nos dicen, oye, qué negativo, oye, es que debes de ser más optimista, o de pronto te sale la persona que te dice, uy, ya me estás diciendo el cómo no.
ya estás dándome los pretextos para no cumplir. No, los riesgos, creo que para comenzar hay que ser muy claros con nuestros interesados y decirles de qué se trata el proceso, cuál es el objetivo del proceso. Lo que buscamos es evitar problemas, ¿sí? Antes de que sucedan y no tratar de resolverlos cuando ya están presentes. Que el enfoque es de prevención. Eso hay que fomentarlo mucho para que se entienda de qué se trata un proceso de riesgos. Sí, es correcto, muchas veces pueden tachar de pesimista o te van a decir de negativo o etcétera, no es, esto es muy común, es muy difícil evitarlo, lo podemos minimizar o mitigar explicando de qué se trata el proceso de riesgos, ¿no? Una breve plática introductoria a quien le informamos del riesgo o a quien le comunicamos del riesgo. Se trata de esto, el objetivo es este, el enfoque es este, y aquí están los riesgos. Tengo aquí otra pregunta, dice que en cuanto al escalamiento, ¿qué opinas de copiar los incidentes al correo del director? Bueno, si el proceso de escalamiento así está definido, pues está correcto. Si no, no. ¿Sí? Porque, y vaya, les digo una cosa, el director rara vez lee los correos. Si es el director general, rara vez ve su correo. El que lo ve es la secretaria o los asistentes o quien tenga allí que lo apoye. Ellos son los que se enteran del chisme. ¿Sí? Y muy rara vez el director va a tomar acciones. O sea, mandarle copia al director es nada más farolear, es amagar o es utilizar malamente un proceso de escalamiento. A menos, repito, que el proceso de escalamiento se haya definido así, que en ciertos casos sí se le va a copiar el correo al director. En ese sentido, pues está bien, se está cumpliendo el plan de escalamiento. Si no, es nada más pura presión que copiar al director. A veces es más efectivo copiar al jefe directo o a un gerente que toma acciones más concretas. Copiar al director general o al jefe de la empresa o a Carlos Slim, ¿no? De pronto dicen, le voy a mandar un correo a Carlos Slim. Ok, pues a lo mejor en 2 años te lo contesta. Así es que te lo contesta. No, pues eso es nada más, vaya, ni siquiera funciona, la gente no se deja tampoco amagar en estos casos, ¿no? No es recomendable, a menos de que sí el plan lo especifique. ¿Sí? Bien, déjenme ver si hay alguna otra pregunta. Aquí hay algunos comentarios nada más. El proceso de escalamiento no debe ser para fomentar represalias y castigos, es correcto. El proceso de escalamiento es para resolver la problemática. Ya si de rebote de pronto se aplica un castigo, bueno, eso ya será, a lo mejor es porque es merecido, ¿verdad? Pero no es el enfoque. El escalamiento lo que se busca es, si yo voy con un gerente a quitarle su tiempo y a avisarlo, es porque sé que me va a ayudar a resolver el problema, no porque le quiera chismear de la gente. O que acaso, miren, lo que va a pasar cuando hacemos eso, es que el gerente va a voltear y nos va a decir, pues entonces tú como administrador de proyectos, ¿por qué no puedes resolver las broncas o qué? ¿Necesitas venir a llorar con los directores para que te resolvamos los asuntos que son de tu responsabilidad o qué onda? ¿Sí? No, eso es contraproducente. Entonces, no hay que abusar del proceso de escalamiento. Se utiliza para resolver los problemas, no para generar más problemas, como les decía hace ratito. Bien. Dice... esto está interesante, nos dice Miriam, el alto uso de correo que hay en estos días y porque en algunos casos la información no escala o se carece del administrador del proyecto. Bueno, pues ahí el problema, creo que el problema más grave no es tanto el escalamiento, que no llegue la información, sino que se carece de alguien que esté administrando, que gestionando el proyecto. Yo empezaría por ahí. ¿Se puede generar una matriz de escalabilidad y ver la viabilidad de adicionar al director? Sí, por supuesto. De hecho, es una de las maneras de comentar este proceso, ¿no? Hace ratito, algo que a mí se me olvidó incluir en la lista de incidentes de la presentación y que Miriam lo comentó aquí en una pregunta, tener las categorizaciones de los incidentes, sí, eso ayuda mucho porque entonces sé que, ¿sabes qué? Todos estos incidentes que son relacionados con proveedor, bueno, eso, ¿a quién se lo voy a escalar en cierto momento? Pues se lo escalo al gerente de compras, ¿sí? O a la relación con proveedores, etcétera, ¿no? Entonces eso nos da ya una línea de cómo debemos de definir nuestros escalamientos. Dice, ¿cómo dar seguimiento? Tenemos otra pregunta aquí. ¿Cómo dar seguimiento a un incidente que se escala y que no hay respuesta? Uy, bueno, cuando definimos nuestro plan de escalamiento,
debemos de incluir al director y que esté enterado, ¿verdad? Porque si no hay respuesta, lo más probable es que nosotros hicimos nuestro plan de escalamiento, dijimos, ay, ¿sabes qué? Vamos a avisarle a fulanito, pero nunca le dijimos a fulanito. Entonces, pues le escalamos el problema y él así como que, ¿y esto qué? ¿Me está llegando spam a mi correo? Pues no lo va a atender o no va a saber de qué se trata. Entonces hay que incluir a la gente, a los directores, a los gerentes, a los que pensamos escalarles los problemas, hay que incluirlos en el proceso para que estén enterados de que un problema tiene que escalarse hacia ellos y también dejarles en claro qué se espera de ellos. No por el hecho de que sean gerentes o directores, pues van a tomarse todo el tiempo del mundo. Si estamos acudiendo a ellos es porque necesitamos una respuesta rápida. Eso debe de quedar claro. ¿Sí? Si no hay respuesta, pues bueno, muchas veces el escalamiento dice escalamiento a primero, segundo, tercer nivel, ¿verdad? Voy con este, si no me hizo caso, voy con el siguiente, y si no me hace caso, voy con el siguiente, y si no me hace caso, no, pues ya mejor me voy a otro lugar, ¿no? Porque ahí nadie nos pela. Pero eso debe estar claramente establecido en el proceso de escalamiento. Yo lo que recomendaría es integren a la gente, porque cuando eso sucede que se quedan sin atender, es porque no se integró a la persona gerente o director al que íbamos a escalar y no está consciente de lo que implica, ¿no? Ya si vemos que también hay algo de emergencia, pues bueno, entonces ahora sí damos una escalada al siguiente nivel. Dice aquí, ¿qué opinas de la política de escalamiento por tiempo? En el TEC se escalan los correos después de 8 horas en caso de que el gobierno no atienda. Pues si ese es un plan de escalamiento, pues está bien, mientras se cumpla, mientras esté claro esa política y se cumpla, yo no veo ningún problema. Quizás lo que yo cuestionaría es que si es algo general, que digan en 8 horas no hay respuesta, bueno, hay problemas que se pueden resolver en 5 minutos, hay problemas que requieren una semana de solución. Entonces, como que decir, bueno, a las 8 horas, ¡pum! Luego escalamos, pues también. Y como que incluso la política como que también está ahí como un método para meter presión o amagar, ¿no? Eso yo lo cuestionaría, pero pues vaya, si la política está unida y la gente está de acuerdo, pues adelante, ¿no? Yo no tendría mayor problema. Quizás a ellos les ha funcionado así, pues adelante. Muy bien. Bien, pues parece que son todas las preguntas. Muchísimas gracias. Por ahí hay algunas preguntas con respecto a los costos del curso. Déjenme regresarme aquí. Este es el costo del curso, en particular del curso en línea. Para ustedes, nuestra oferta de la TAD es un descuento del 38%. Quedan 1,999 pesos masiva. El precio normal es 3,250 masiva. Entonces tenemos ese descuento. Bien. Pues no me queda más que agradecerles su participación. Me pasé un poquito de tiempo, bueno, me pasé 15 minutos de tiempo. No pensé que me fuera a extender tanto, yo sentía que el tema era sencillo. Pero bien, me parece que espero que les haya gustado el tema, espero que les sirva en sus proyectos. Por aquí me preguntaban también sobre un formato de lecciones aprendidas, no lo tengo a la mano. No es el tema central de la plática, pero no se preocupen, ¿quién me lo pidió? Cecilia, si quieres ahí, nada más mándanos un correíto por ahí para que no se nos olvide y igual te hacemos llegar ahí algún ejemplo, ¿no? de una lección aprendida para que se vea cómo se documenta. Ok, distribución de dólares son como 300 a 350. No, creo que un poquito menos, porque ahorita el dólar sí está más caro. Ya está, han de ser como unos 250 dólares por ahí, más o menos, el costo. Y bueno, ya con el descuento, pues menos, ¿no? Está alrededor de unos 100 y tantos dólares. Muy bien, muchísimas gracias. Les agradezco su participación, espero que les haya gustado, que lo puedan aplicar en sus proyectos, que les dé resultados positivos, eso es lo importante. Terminando el webinar, los voy a enviar a una encuesta en línea para que por favor me lo respondan. Si son amables, es información que a nosotros nos sirve mucho para retroalimentar y para mejorar nuestros webinars y nuestros servicios. Mi nombre es Francisco Alcalá, servidor. ¿Sí? Estoy para atenderlos. Una pregunta más, nos dicen aquí. Sí, adelante. La dispositiva del formato de incidentes, como no, ahorita la pongo.
Dice, ¿nos van a compartir la información que se vio? Sí, va a estar grabado, este webinar se está grabando y en pocos días va a estar disponible para que ustedes puedan checar la grabación. Sí, a veces lo prometíamos de que no, al día siguiente, no, la verdad es que técnicamente no es tan fácil preparar la grabación. Entonces vamos a darle, yo creo que en una semana va a estar lista esa grabación del webinar para que la puedan consultar. Si está antes, pues les llega ahí la invitación, ¿no? La información para que puedan conectar ahí y ver la grabación. Muy bien, esta es la lista de incidencias, el formato. Un formato, esto está muy simple, le pueden agregar lo que ustedes necesiten, por ahí lo que comentaba Miriam, que nos comentaba que agregar una categorización de incidentes. Sí, definitivamente, muy, muy útil agregar una categorización. Muy bien. Que me piden que para sacarle un pantallazo a estos, ok, bien, del curso en línea me imagino, bien. A ver, bien. Bueno, los voy a poner todos. Estos son los cursos presenciales. Todos estos son presenciales, son impartidos aquí en nuestras oficinas. Curso de Project, curso para la certificación PMP. Ahí están los precios con el descuento. Este es el de gestión de riesgos y el de dirección ágil de proyectos. Estos son un poquito más adelante en el tiempo, estos son en marzo. ¿Sí? Ahí está también, le aplicamos el descuento. Y el del curso en línea, este es el precio normal, 3,250 pesos masiva. Y esas son las formas de pago, PayPal o por depósito o transferencia bancaria. Y este es el precio con descuento para todos ustedes. De los novios, del amor y la amistad y de descuentos en cursos en línea. El curso de preparación para PMP es un curso que damos, es de 40 horas, no es un curso de administración de proyectos, es un curso enfocado para preparar a la gente que busca la certificación y les decimos cuáles son los requisitos que tienen que cumplir. El curso se enfoca mucho en el estándar y en la estructura del estándar del PMI, porque el examen que aplica el PMI para la certificación toma esos criterios. Aquí vemos los criterios, qué es lo que les podrían preguntar, qué herramientas son importantes conocer porque las preguntan, qué fórmulas hay que saberse de memoria porque también hay preguntas relacionadas con ese tipo, etcétera. Bien, muchísimas gracias. Entonces, les agradezco su participación. Por ahí hay algunas preguntas adicionales, no se preocupen, vamos a estar en contacto con ustedes y cualquier asunto, aquí les pongo esta firma. Nuestro correo de información es info@eurit.com. Cualquier duda que tengan adicional sobre costos, sobre bueno, dicen que qué tan padre está el curso, está padrísimo, eso sí les puedo decir. En cuanto a curso, a fechas, costos, promociones, en este correo los pueden atender o en esos teléfonos, ¿no? Ese es el teléfono LADA y el nuestro que es el 0800. Bien, por mi parte es todo. Muchísimas gracias, les agradezco su atención y en este momento voy a concluir el webinar y los voy a mandar a la liga para que respondan la encuesta. Es información muy valiosa para nosotros y para también estar en contacto con ustedes y mandarles la liga para que posteriormente puedan ver la grabación de este webinar. Muchísimas gracias, por mi parte es todo. Tengan bonita semana y un día muy productivo. Hasta luego.